Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este webinar sobre el Protocolo de Nagoya, su importancia y el ámbito de aplicación, que se realiza con el apoyo del Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, y la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad, RedBio. Esta es una iniciativa del Proyecto Global ABS, el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF y la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El Proyecto Global ABS se ejecuta en 24 países del mundo, 6 países en América Latina: República Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay, más otros 18 países de África, de Europa del Este, del Sudeste Asiático, con el objetivo de apoyar a los gobiernos de estos países en la implementación del Protocolo de Nagoya. Así, todos estos países tienen el reto de contribuir en el fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos legales y las capacidades institucionales para construir un régimen ABS en cada uno de estos países. PNUD también trabaja en otros 16 países del mundo que, independientemente del programa Global ABS, llevan adelante procesos similares para elaborar normativas ABS. Es decir, son 40 países en el mundo que simultáneamente ejecutan procesos parecidos para configurar sistemas que incentiven el acceso a los recursos genéticos, asegurando una distribución equitativa de los potenciales beneficios que se deriven de su utilización. Los 24 proyectos ABS están liderados por el doctor Alejandro Lago, quien es hoy nuestro principal expositor. Alejandro abordará algunos temas, como por ejemplo, ¿qué es el ABS? ¿Por qué la creación del Protocolo de Nagoya? ¿Cómo el Protocolo de Nagoya favorece la investigación en los países? Cuando hablamos de beneficios, ¿de qué clase de beneficios estamos hablando? ¿Cuáles son las ventajas de acceder al recurso genético cumpliendo con la normativa? Los conocimientos tradicionales como puerta de entrada a la ciencia. A continuación, amigos y amigas, voy a dar una lectura acerca de los antecedentes académicos y profesionales de Alejandro. Alejandro Lago Candeira es, desde enero del 2017, gerente del proyecto global PNUD-GEF de acceso a los recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de su utilización, el cual promueve la implementación del Protocolo de Nagoya, como hemos dicho, en 24 países, con sede en el Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Dentro de sus tareas destaca la de ser el especialista regional encargado de dar apoyo directo en la implementación del proyecto a los países que forman parte del mismo en América Latina y el Caribe. Antes de ocupar este puesto, Alejandro se desempeñó como director de la Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, con amplia experiencia como asesor legal y técnico medioambiental de organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de investigación y del sector privado durante los últimos 15 años. Alejandro ha sido particularmente activo a nivel internacional en el campo del derecho y la política de biodiversidad y ha actuado como uno de los principales negociadores de la Unión Europea en el Protocolo de Nagoya, siendo copresidente del grupo de contacto sobre medidas de cumplimiento en la fase final de la negociación en Nagoya. Desde la aprobación del Protocolo de Nagoya ha estado apoyando activamente su implementación a nivel regional y nacional, liderando proyectos en más de 18 países diferentes en los últimos 3 años. Alejandro también ha sido profesor de Derecho Ambiental Internacional en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, dentro de su máster en Derecho Ambiental, y profesor de la Universidad Internacional de Andalucía en España, dentro del máster de Acceso a Especies en el Comercio. También es miembro del Observatorio de Política Ambiental de España, donde está a cargo del capítulo internacional de esta publicación anual y es autor de varias publicaciones sobre cuestiones de derecho ambiental. Alejandro cuenta con un doctorado en Derecho, Gobernanza Medioambiental Global por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, una maestría en Derecho Ambiental Internacional por la Universidad de Newcastle upon Tyne en Reino Unido y una licenciatura en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad San Pablo en Madrid, España.
Antes de dar la palabra a Alejandro, quiero hacer algunas recomendaciones para ustedes, estimados asistentes a este webinar, respecto de cómo podrían ustedes hacer preguntas a Alejandro una vez que él termine su presentación. Esta plataforma webinar está manejada y administrada por el programa de ONUS Voluntarios. Aquí queremos agradecer particularmente a Alejandro Ibérico Herbias, coordinador de este componente. En este espacio, ustedes tendrán la posibilidad de hacer preguntas. Mientras Alejandro hace su presentación, cada uno de ustedes puede hacer una pregunta por escrito. Para esto, en el lado derecho de sus pantallas se encuentra una pequeña ventana con la palabra preguntas o questions, donde, si ustedes tienen la versión en inglés, en donde pueden escribir la pregunta. Nosotros, aquí en el Ecuador, como moderadores de este webinar, al finalizar la exposición de Alejandro, consolidaremos las preguntas parecidas y las formularemos al final para que Alejandro vaya contestando cada una de ellas por un espacio aproximado de 20 minutos. Al final también habrá la posibilidad de un comentario o pregunta final por parte de ustedes que se puede formular verbalmente. Para esto, miren por favor el icono de una mano que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. En ese icono podrán hacer clic y el moderador les dará la palabra. Por favor, procuren que las preguntas sean cortas y claras. Bueno, con estos breves antecedentes, damos la palabra entonces a Alejandro Lago Candeira. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto la invitación que se me ha formulado para participar en el día de hoy en este webinar, como agradecer a los participantes por su interés en el tema y esperemos que el mismo sirva para aclarar todas las dudas que puedan tener al respecto, o la mayor parte de ellas, ¿no? Me gustaría empezar, tal vez, haciendo hincapié en algo que ha comentado Pablo, y es el momento que vive esta temática a nivel internacional, ¿no? Con una serie importante de proyectos, entre ellos el proyecto global ABS PNUD-GEF, el cual coordino, pero también con otra serie de proyectos a nivel nacional en distintos países, ¿no? Lo cual destaca, como les decía, el importante momento que se vive a nivel nacional y a nivel internacional en esta temática, ¿no? Y yo creo que es importante ser consciente de ello y aprovecharla, ¿no? Para que realmente nos sintamos como una comunidad, ¿no? Y aprovechemos ese conocimiento, esas prácticas, esa experiencia que se está dando en distintos lugares del mundo para implementar de forma correcta en nuestro ámbito estas medidas, ¿no? Y estas políticas. Bueno, sin más preámbulos, si me permiten, pues voy a iniciar el contenido de mi presentación y al final de la misma pues les invito a que hagan las preguntas que consideren oportunas, de cualquier tipo, de cosas que incluso no haya abordado dentro de la presentación, ¿no? Okay. Bueno, pues en principio les voy a hablar del acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios, ¿no? Me imagino que si se han conectado o se han apuntado para este webinar es que a priori todos conocen, ¿no? Lo que es el ABS. Bueno, hoy en día tendemos a utilizar los acrónimos en inglés de estas expresiones tan largas, de estos conceptos tan largos, ¿no? Pues para hacerlos más llevaderos, ¿no? Pero el ABS o el APB es el acceso y la participación en beneficios, ¿no? ¿El acceso a qué? Pues el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Hay que decir que ese concepto, ya de hecho, aunque sea un concepto muy largo, está asumiendo o está incluyendo otros términos que no están ahí expresados de forma o citados de forma expresa, ¿no? Y también suele cubrir normalmente cuando nos referimos al ABS no solo al acceso al recurso genético, sino también el acceso al conocimiento tradicional que puede estar asociado a ese recurso genético. Entonces, lo primero es tal vez definir o saber en qué acuerdo o instrumento internacional apareció recogido por primera vez
este concepto nuevo, este principio, ¿no?, internacional de reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Bueno, imagino que todos están respondiendo mental u oralmente a la pregunta y espero que la mayoría de ustedes pues se hayan acertado, ¿no? El primer convenio, el primer acuerdo internacional en el que se plasma este principio a nivel internacional es el Convenio sobre Diversidad Biológica, ¿no?, que introduce el acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios en el año 1992. De una manera muy gráfica, para que se vea muy bien, creo que estos dos mapas reflejan muy bien cuál es la situación y qué es lo que de fondo o la realidad que pretendía resolver o dar salida el ABS, ¿no? Y es esa situación proporcionalmente inversa entre riqueza en biodiversidad y riqueza o capacidad biotecnológica, ¿no? En el mapa que tienen abajo, pues aparece, es un mapa un poquito antiguo, habría que actualizarlo tal vez. Hoy en día pues tenemos un par de potencias más biotecnológicas que habría que añadir al mismo, como pueden ser India o China, ¿no? Pero en aquellos años, este es un mapa de finales de los 90, principios de la década del 2000, vemos cómo las principales empresas biotecnológicas o la capacidad biotecnológica se concentraba en países desarrollados, ¿no?, en el norte. Mientras que en el mapa de arriba refleja la biodiversidad, la concentración de biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Y ahí ven cómo en América Latina especialmente y en los trópicos se concentra esa biodiversidad, ¿no? Y cómo esta relación es inversamente proporcional, ¿no? Por tanto, el ABS surge como oportunidad, como puente para poner en valor esa biodiversidad a cambio de un intercambio y un acceso a la biotecnología, ¿no? Por tanto, resumiendo mucho, el ABS es un sistema que se basa en el reconocimiento y el respeto. El reconocimiento del lugar de origen y, como veremos ahora, el respeto a la normativa de acceso que se ponga en cada lugar de origen, en cada país, ¿no? Y segundo, pretende ser también un incentivo para la conservación de la biodiversidad, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de biotecnología, como les decía antes, ¿no?, que sea una oportunidad para mi desarrollo biotecnológico como país y también, como no, que ese reparto de beneficios vaya más allá de ese importante intercambio biotecnológico, de ese importante intercambio científico y también tenga un impacto en el bienestar social y económico, ¿no?, de las personas que han sido los custodios de esa biodiversidad, ¿no? Y no sea para ellos una carga a nivel internacional, sino que sea una oportunidad. Bueno, el Convenio sobre Diversidad Biológica introduce el ABS basado en dos cuestiones. Una, rompe el paradigma hasta ese momento de consideración de los recursos genéticos como patrimonio común de la humanidad, a los cuales cualquiera podría acceder libremente, y pasa a establecer la soberanía de los estados sobre sus recursos genéticos, ¿no? Por tanto, como está sometido a la soberanía de los estados, el acceso queda sometido a lo que dispongan las legislaciones nacionales, ¿no? La ley es un poco la expresión de esa soberanía de los estados, ¿no? Como este es un cambio importante, pasamos del libre acceso al acceso regulado por cada uno de los países. El artículo 15, apartado 2 del Convenio de Diversidad Biológica establece algo para equilibrar, para balancear, ¿no?, esa situación. Y lo que dice es que los estados facilitarán el acceso a sus recursos genéticos, sobre todo para la investigación. Bueno, con este artículo 15.2 lo que se viene a decir es, a pesar de que haya un cambio de régimen de acceso libre a acceso regulado en base a la soberanía de los estados
sobre sus recursos genéticos. La investigación, el desarrollo, la utilización de los recursos genéticos es algo que nos favorece a todos, ¿no? Porque en esa utilización se basa el desarrollo humano y se basa nuestra propia subsistencia, ¿no?, en la Tierra. Con lo cual, lo que se está diciendo ahí es, bueno, a pesar de que se regule, por favor, que esa regulación no sea una barrera, no sea un impedimento, ¿no? Que no impida que se siga investigando y se siga desarrollando. De ahí que este artículo 15.2 sea muy importante. Bueno, con un foco importante en el tema que nos ocupa en el día de hoy, que es sobre todo en los temas de investigación y cómo afecta el protocolo de Nagoya a los investigadores, hay que decir que ya el propio Convenio de Diversidad Biológica, en el año 1992, establecía la investigación y el intercambio de ciencia y tecnología como el corazón realmente del sistema de acceso y de reparto de beneficios, ¿no? Y ahí pueden ver cómo el 15.6 nos dice que las partes del convenio se comprometerán a promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras partes contratantes, con la plena participación de esas partes contratantes y, de ser posible, en ellas, ¿no? Bueno, pues sí hay que llevar a cabo una investigación biotecnológica que, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de investigación, tenga plena participación los investigadores del país de donde proceda el recurso genético y, siempre que sea posible, esas investigaciones se deberían llevar a cabo en el propio país de origen, ¿no? Por tanto, a mi juicio, los investigadores e instituciones de investigación nacionales se convierten ya en el Convenio de Diversidad Biológica en los principales actores para la puesta en valor de la biodiversidad nacional y también canalizando a su vez la mayor parte de beneficios al país, ¿no?, a través de esas propias instituciones de investigación y a través de esos investigadores, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios está pensando el Convenio de Diversidad Biológica? Bueno, pues muchos, ¿no? Una lista bastante larga que luego aparece recogida en el anexo del propio protocolo de Nagoya y con anterioridad en el anexo de las directrices de Bonn, ¿no? Bueno, pues a nivel científico, a nivel de investigación, está pensando en cooperación técnica y científica, es decir, capacitación y fortalecimiento institucional, consolidación de infraestructuras de investigación científica o investigación conjunta, participación efectiva en actividades de investigación biotecnológica en los países proveedores de recursos genéticos y o acceso prioritario a los resultados y beneficios derivados de biotecnologías basadas en recursos genéticos para los países proveedores de esos recursos. Bueno, si el Convenio de Diversidad Biológica ya establecía esta normativa, ¿por qué hacía falta, ¿no?, regular de repente otro instrumento desarrollando en más detalle las cuestiones que aparecen en el Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? ¿Qué situaciones o qué vacíos, venía a cubrir en el ámbito internacional el protocolo de Nagoya? Bueno, pues uno de los principales problemas que tenía ese enfoque que acabamos de ver de forma muy resumida el Convenio de Diversidad Biológica es que se enfocaba en el acceso, ¿no?, y en regular el acceso. Y eso pues tenía varias consecuencias y no todas ellas muy positivas, ¿no? Cuando solo tengo el acceso con un bien intangible o casi intangible, como es un recurso genético, todo se me complica, ¿no?, como país que pretende regular el acceso. Y ese fue el problema de muchas de las regulaciones de acceso, ¿no?, que se volvieron muy restrictivas. A pesar de que el artículo 15.2 del Convenio de Diversidad Biológica hablaba de que había que facilitar el acceso, lo cierto es que si los países solo tenían medidas de acceso, se volvía muy complicado hacerlo porque, como digo, es imposible, ¿no?, tener guardas en todas las esquinas de mi territorio, tanto terrestre como marino, controlando que nadie acceda a ningún recurso, ¿no?, o se lo pueda llevar.
con el miedo además de que una vez que está fuera de mi jurisdicción, de mi territorio, yo no tenga control sobre ese investigador, sobre ese recurso genético, sobre los desarrollos que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenía que abordar el protocolo de Nagoya era, en primer lugar, la falta de información sobre la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Hay muy poquita información a nivel internacional de para qué son útiles mis recursos genéticos, en qué sectores de investigación, en qué sectores biotecnológicos se están utilizando mis recursos genéticos de mi país, ¿no? También había una dificultad, como acabo de señalar, en aquellos países que ya habían regulado el acceso a sus recursos genéticos, de dar seguimiento a todas las actividades que se estaban llevando a cabo con sus recursos genéticos, tanto dentro de su jurisdicción, pero especialmente cuando abandonaban el país, ¿no? Bueno, pues yo soy español, estoy ahora mismo trabajando en Panamá, podía acceder ahora mismo a un recurso en Panamá, me marchaba a España y una vez que estaba en España ya nadie tenía control sobre esa actividad. O me iba a Ecuador, ¿no? En el caso suyo, pues nadie iba a tener control sobre mi actividad o sobre lo que estaba llevando a cabo en ese recurso, ¿no? Y también hay que destacar que a pesar de que les indicaba antes que cuando se habla de acceso a recursos genéticos también se entiende que cubre el acceso a los conocimientos adicionales, esa conexión no estaba hecha en el convenio de diversidad biológica, ¿no? Y, por tanto, había una falta de regulación en relación al acceso a los conocimientos adicionales asociados a los recursos genéticos de comunidades indígenas y locales. Bueno, una de las preguntas que se abordaban en la temática es qué ámbito, ¿no?, tiene el protocolo de Nagoya y qué ámbito tenía el CBD, puesto que el ámbito del protocolo es el mismo que el del CBD. Bueno, hay que destacar que, en principio, el Convenio de Diversidad Biológica se aplica a toda la biodiversidad que está bajo la soberanía y el control de los Estados parte. Esto quiere decir que hay unas ciertas zonas en las cuales no se aplica el Convenio de Diversidad Biológica. En particular, las zonas más allá de la jurisdicción nacional, en áreas marinas, con lo cual el alta mar, básicamente, ¿no?, todo lo que está más allá de las 200 millas náuticas, y también Antártida, porque tiene un régimen jurídico un poco peculiar, ¿no? Por tanto, el ámbito del CBD cubre toda la biodiversidad y todos los recursos genéticos que estén bajo soberanía nacional, menos aquellas que están fuera de esa soberanía, como es el alta mar y la Antártida. Recursos genéticos que cubre, en principio, cubre todos, por lo cual tendremos que ver en cada legislación nacional qué es lo que se ha determinado, ¿no? Si abarca todos los recursos genéticos, si solo abarca los que estén en ciertas áreas, como pueden ser áreas protegidas, si solo abarca ciertas especies, como pueden ser especies protegidas, o si simplemente no abarca a ninguno, ¿no? Hay países que no han regulado el acceso a sus recursos genéticos y, por tanto, consideran que el acceso es libre, ¿no? Y esto se hace pues para fomentar la investigación, porque la biodiversidad que puede tener el país es baja, ¿no? En fin, por distintas razones. Pero es importante que tengan en cuenta que lo que puede estar cubierto en un país, igual en el país vecino tiene otra legislación y igual no está cubierto, ¿no? Esos recursos genéticos no están en el ámbito de su legislación. Y por último, es importante que tengan en cuenta, en cuanto al ámbito, que el protocolo de Nagoya no aplica en caso de que existan tratados de acceso y reparto de beneficios más especializados, ¿no? Y un ejemplo es el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Si un país fuera parte del Tratado Internacional y también del Protocolo de Nagoya, bueno, en el ámbito cubierto por el Tratado Internacional no aplicaría el Protocolo de Nagoya. Y ahí es importante que se sea consciente de cuál es el ámbito de cada uno para evitar esas zonas grises, ¿no?, que se pueden dar cuando se aplican dos tratados internacionales que, en cierto modo, se pueden solapar, ¿no?, en ámbito.
Perdón. ¿Cuáles son las novedades que nos introduce el protocolo de Nagoya? Bueno, pues uno de los puntos que pretendía cubrir el protocolo de Nagoya era tener más control, ¿no?, sobre la utilización de los recursos genéticos, sobre todo en terceros países, pero también a nivel nacional. Y ahí la novedad es, una de las novedades más importantes, es que el protocolo de Nagoya establece obligaciones con respecto a la vigilancia de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Y los países que son partes del protocolo de Nagoya tienen la obligación de establecer al menos un punto de verificación, ¿no?, en el que van a parar al usuario el recurso genético y le van a pedir que aporte una serie de información, ¿no? Esa información básicamente va a ser de dónde ha sacado el recurso genético, de qué país proviene y que demuestre, que acredite que lo ha obtenido legalmente, ¿no? También se pide que se adopten medidas para tratar el incumplimiento de estas obligaciones, es decir, qué pasa si el usuario, cuando pasa por ese punto de verificación, no responde o responde incorrectamente, ¿no? Bueno, pues las partes tienen la obligación de establecer sanciones o medidas, ¿no?, para controlar ese tipo de situaciones. Claro, con el protocolo de Nagoya nos van a poner un punto de verificación. Todos los países parte tienen la obligación de establecer ese punto de verificación y esto nos va a generar problemas, ¿verdad? En el sentido de que cómo voy a ser capaz como punto de verificación, pero también como usuario, ¿no?, de entender tanto el consentimiento fundamentado previo como los contratos de acceso, ¿no? Me tengo que saber todos los idiomas de los países que son parte del Convenio de Diversidad Biológica. Tengo que conocer todos los procedimientos y toda la normativa de los países que son parte del Protocolo de Nagoya. Bueno, pues aquí se da ese problema, ¿no?, de documentación, y es que a partir de ahora, con el protocolo de la utilización de los recursos genéticos, necesito un documento que acredite, ¿no?, ese acceso legal. Y por eso se crea el certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente, ¿no? ¿En qué consiste este certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente? Pues es simplemente el permiso nacional de acceso que me dan cuando accedo a los recursos genéticos en Panamá, en Ecuador o en donde sea que tenga legislación nacional, y ese permiso lo notifica el país de acceso a la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, a un centro, al centro de intercambio de información que tiene el protocolo de Nagoya, ¿no? Y ahí, simplemente por esa notificación de ese permiso nacional de acceso, se genera este certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente, que como usuario me va a permitir acreditar el acceso legal a dicho recurso, ¿no? Y como autoridad nacional, pues me va a permitir verificar de una forma sencilla esa legalidad, ¿ok? Ejemplos de puntos de verificación de forma muy rápida. Bueno, pues en la Unión Europea han establecido, por ejemplo, la puesta en el mercado de productos, ¿no? Antes de comercializar un producto desarrollado a partir de recursos genéticos, hay que mostrar de dónde se ha sacado ese recurso genético y aportar, en su caso, el certificado internacional de cumplimiento, ¿no? También un punto que les destaco ahí es que la Unión Europea ha puesto como punto de verificación las solicitudes de la financiación pública o privada para llevar a cabo proyectos de investigación en los que se utilicen recursos genéticos. Perdón. Este punto de verificación es muy importante porque estoy seguro que muchos de ustedes trabajan en redes de investigación con otras
con otras universidades, con otros centros de investigación a nivel mundial, y muchas de esas redes, muchas de esas instituciones con las que ustedes colaboran pueden estar en la Unión Europea, ¿no? En términos prácticos, esto significa que antes igual una institución de investigación europea no le iba a pedir nada, pero a partir de la entrada en vigor del protocolo y a partir de la entrada en vigor de la normativa europea, que es del 2014, pues estos investigadores ya van a cuidarse mucho de tener los permisos en regla y poder acreditar de dónde han obtenido los recursos genéticos. ¿Por qué? Porque lo contrario es probable que le retiren o que no le den la financiación pública para llevar a cabo los proyectos de investigación que están llevando a cabo, ¿no? Y estas partidas de investigación son muy importantes en la Unión Europea y en los países que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Otro punto de control que les pongo ahí, que es el típico que se menciona, y es un poco el que originó toda esta discusión y toda esta batalla, entre comillas, a nivel internacional, es el sistema de patentes, ¿no? Cuando un investigador o con una innovación se va a solicitar una patente, pues que se solicite en ese punto a la persona que está solicitando la patente a que acredite de dónde ha sacado el recurso genético y que lo ha obtenido legalmente, ¿no? Bueno, además de los puntos de verificación, que es un sitio donde paro al investigador, donde paro al usuario del recurso genético y le pido que me acredite el acceso legal a dicho recurso, el protocolo de Nagoya establece además un sistema de cumplimiento por el cual, siguiendo el ejemplo que les ponía antes de que, discúlpeme, de que yo me encuentro en Panamá ahora mismo viviendo, imagínense que hace un mes he estado en Ecuador participando en un taller sobre conocimientos tradicionales y que ahí pues he accedido a un recurso genético y luego me he vuelto a Panamá a investigar en mi laboratorio, a seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues si detectaran que estoy utilizando ese recurso genético en Panamá y que he accedido ilegalmente al mismo, las autoridades de Panamá tendrían que sancionarme, ¿no? Y asegurar que yo cumplo con los requisitos de Ecuador, ¿no? Por tanto, aquí se establece un sistema verdaderamente internacional, ¿no? Por el cual los países ya no están solos con su legislación nacional, sino que los países usuarios se comprometen a verificar y asegurar que el acceso al recurso genético en el país de origen ha sido legal, ¿no? Bueno, aquí les pongo un repasito rápido a lo que les acabo de contar de las obligaciones básicas del artículo 15 y 16. Y me gustaría destacar rápidamente que el protocolo de Nagoya también es innovador, como antes les sugería, a la hora de cubrir un vacío importante, que es esa desconexión que había o esa falta de reconocimiento que había a la hora de conectar conocimientos adicionales y recursos genéticos, ¿no? Creo que el protocolo de Nagoya es innovador en materia de pueblos indígenas y comunidades locales, puesto que reconoce el conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos de comunidades indígenas y locales como la puerta de entrada a los biodescubrimientos, ¿no? A la ciencia. Y en ese sentido exige pues lo mismo que se exigía antes para el recurso genético, es decir, el consentimiento fundamentado previo, pero en ese caso no es del Estado, puesto que el conocimiento tradicional no le pertenece al Estado, sino que le pertenece a la comunidad que posee dicho conocimiento y a la negociación también de condiciones mutuamente acordados, ¿no? En el acceso a dichos conocimientos adicionales. Novedades que les destaco para el sector de investigación. Bueno, pues antes hablábamos que con el Convenio de Diversidad Biológica el enfoque se centraba y se reconcentraba en el acceso, ¿no? Y controlar el acceso de un intangible o de un cuasi intangible es muy imposible, ¿no? Bueno, pues ahora con el nuevo sistema del protocolo de Nagoya hemos pasado un poquito la carga al usuario, ¿no? Ya no estamos tan centrados en el acceso, sino en
cuando haya un producto, cuando haya una utilización del recurso genético. Entonces, ese movimiento de la carga nos permite también o nos debería llevar a flexibilizar y agilizar las condiciones de acceso, ¿no? Ya no estoy tan obsesionado con que no haya acceso ilegal controlando mis fronteras o controlando mi territorio, sino que lo importante es que haya medidas de control efectivas, ¿no? Entonces, el problema, si alguien se lleva un recurso genético, en cierto momento va a ser del usuario, que no va a poder acreditar que ha accedido legalmente. Bueno, con ese parámetro o teniendo eso en mente, el protocolo lo que dice es, bueno, pues si ahora el problema lo va a tener el usuario, distingamos en el acceso y hagamos medidas facilitadas, ¿no? O procedimientos simplificados cuando el acceso al recurso genético vaya a ser sin fines comerciales, ¿no? Vaya a ser para investigación sin fines comerciales. Y eso sí, en el certificado de cumplimiento a usted le va a aparecer que ha obtenido un permiso sin fines comerciales, con lo cual, si llega usted a un punto de control con un certificado sin fines comerciales y usted está pidiendo comercializar o pidiendo una patente o algo que tiene fines comerciales, pues va a tener usted un problema, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante tenerla en cuenta porque el protocolo de Nagoya sí que intenta reflejar en las legislaciones nacionales pues mecanismos simplificados de acceso para fines de investigación no comercial, ¿no? Ideas un poco para terminar ya. Bueno, lo importante aquí es construir entre todos ese círculo virtuoso del acceso y reparto de beneficios, ¿no? En donde yo destaco que hay 4 piezas fundamentales. Por una parte, el gobierno, a quien le toca pues establecer la legislación, como decíamos antes, de acceso, también controlar a los usuarios y, por supuesto, promover a través de este mecanismo la conservación de la biodiversidad, ¿no? Las comunidades locales, perdón, los pueblos indígenas y comunidades locales tienen una parte muy importante de otorgar su consentimiento fundamentado previo y de establecer mecanismos transparentes, ¿no? De acceso. Los investigadores también están en el corazón o deberían estar en el corazón del sistema ABS, deben cumplir con el sistema, deben estar en el corazón del sistema a través de esa puesta en valor de los recursos genéticos del país y además debería generar y canalizar la investigación y desarrollo, ¿no? A través de estas instituciones. Y por supuesto el sector privado tiene que cumplir con esta normativa. Es muy importante porque genera innovación y genera productos y, por tanto, si está en cumplimiento, debería repartir beneficios con los demás actores, ¿no? Como recomendaciones finales, bueno, pues a los investigadores aprovechen las oportunidades que les brinda el sistema de ABS, ¿no? Pues tienen oportunidad de, si viene un investigador europeo, por ejemplo, poner en valor que ustedes saben cumplir con el procedimiento de acceso en su país, saben tener toda la documentación y, por tanto, son socios que añaden valor, ¿no? Desde esa perspectiva. Por supuesto, respeten y cumplan las normas nacionales de acceso, obtengan el certificado de cumplimiento, va a ser la mejor prueba que puedan disponer de acceso legal a un recurso genético y también documenten de forma apropiada los accesos que lleven a cabo. Por supuesto, respeten los términos de sus acuerdos, es decir, si han quedado en entregar una serie de informes, si han quedado en hacer o no hacer una serie de cosas, pues cumplan con dichos términos. Y, por último, transmitan correctamente las obligaciones a terceros, ¿no? Si hay una transferencia de esos recursos genéticos a terceros, que sea en los términos en los que ustedes han accedido a dichos recursos, ¿no? Para concluir, lanzo un par de ideas, tal vez para el debate, ¿no? ¿Qué necesita el país para generar ese círculo virtuoso en materia ABS, ¿no? Y la pregunta que les lanzo es si conocen los investigadores y las instituciones de investigación los objetivos para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y también les pregunto si están sus actividades completamente enmarcadas
dentro de dichos objetivos, ¿no? Es un esfuerzo a nivel internacional que nos compete a todos y uno de los problemas que tiene el sector de investigación es que está en su propia burbuja, ¿no? Y no termina de enlazar con las cosas que están pasando a nivel mundial. Les podría decir que si sus investigaciones, sus trabajos no están encajados dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible o la Agenda 2030, deberían de parar, deberían dejar de hacer esta investigación y dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque esa es la realidad internacional a la cual caminamos. Una vez que he dicho eso, que parece muy fuerte, también les diré que si se ven con calma los objetivos para el desarrollo sostenible y esa Agenda 2030, estoy seguro que conseguirán enmarcar la mayor parte de sus actividades dentro de las mismas, ¿no? Pero conózcanlas y sáquenles partido, ¿no? Y también otra reflexión que dejo encima de la mesa es por qué los investigadores no ven el ABS como una oportunidad de puesta en valor y reconocimiento de su trabajo y lo ven normalmente como una carga administrativa más, ¿no? Contra la cual se debe luchar, ¿no? Bueno, con estas dos cuestiones que dejo sobre la mesa, en caso de que no tuviera ninguna pregunta, para generar un poquito de debate, pues concluyo agradeciéndoles su tiempo, su paciencia y su interés, como decía al principio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, excelente. Bueno, en realidad hay un gran interés por parte de nuestros invitados investigadores. Las invitaciones fueron enviadas a 500 investigadores del país y una buena parte de ellos están ahorita conectados, según estamos viendo en nuestra pantalla. Y tenemos algunas preguntas, Alejandro, y hemos tratado de sintetizar algunas de ellas para que se puedan atender a todas. Unas 3 preguntas tienen que ver con la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones. Concretamente, César Tapia formula 3 preguntas que están interrelacionadas y que me voy a permitir formularlas, Alejandro. La primera es, ¿cuáles son los beneficios del protocolo de Nagoya en relación a la decisión 391 de la CAN? Una segunda pregunta interrelacionada con esta es, ¿por qué fue necesario la ratificación del protocolo de Nagoya si tenemos un instrumento regional con objetivos y ámbitos similares? Y finalmente, una tercera pregunta también relacionada con la decisión 391 es, dice, en el artículo 4, literal 4 del protocolo, se menciona literalmente que el presente protocolo no se aplica para la parte o para las partes que tienen un instrumento especializado respecto a recursos genéticos específicos, cubiertos por el instrumento especializado y para los fines del mismo. La pregunta es, ¿se entendería que ese instrumento especializado internacional, en nuestro caso, sería la decisión 391? Alejandro, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, César, por las preguntas, ¿no? La decisión 391 es extremadamente importante. De hecho, yo diría que ustedes, ¿no?, con esa decisión 391 en el año 96, han sido la fuente de inspiración a lo que luego ha sido muchas de las disposiciones del protocolo de Nagoya, ¿no? Con un enfoque común, diciendo, bueno, tenemos estos recursos que son comunes y en lugar de tener cada uno un enfoque distinto a nivel nacional, hagamos una regulación regional, ¿no? Y de hecho, incluso ustedes anticiparon algunas medidas de control a nivel regional, ¿no? Luego tendríamos que entrar a valorar si eso se ha aplicado bien o no y demás. En ese sentido, yo no veo choque. Todo lo contrario, el protocolo de Nagoya se inspiró mucho en varias de las cosas que ustedes ya venían aplicando. O sea, que ustedes fueron, a mi juicio, fuentes de inspiración de lo que querían, ¿no?, a nivel internacional, y está plasmado en el protocolo de Nagoya. Beneficios de la ratificación del protocolo de Nagoya si ya tengo la 391. Bueno, pues el protocolo de Nagoya, como les digo, les aporta una cosa muy importante, que es, si ustedes son parte, los países que son parte del protocolo de Nagoya les tienen que ofrecer a sus recursos genéticos una serie de protecciones que acabo de decir, ¿no? Es decir, Ecuador ratificó el protocolo de Nagoya hace un año, ¿verdad? Con un empuje magnífico por parte
de suministro de ambiente, en su momento Tarcisio Granizo, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, si yo, que soy español, me voy a España con un recurso genético ecuatoriano, España me va a tener que aplicar las normativas que les decía ahí de la Unión Europea. Me va a tener que controlar, me va a tener que parar en un punto de control. Si paso y no acredito el acceso legal, me va a poner sanciones o me va a mandar de vuelta a Ecuador para que cumpla con su legislación nacional, ¿no? Si ustedes no son parte del protocolo de Nagoya o solo con la decisión 391, tenían alguna protección que, insisto, más en el papel igual que en la realidad, ¿no? O dependiendo del país de la comunidad andina, ¿no? Y de cómo lo ha implementado, esa protección era parcial, era solo en la comunidad andina, ¿no? Pero una vez que el recurso genético salía de ahí, ustedes estaban solos. Mientras que ahora, siendo parte del protocolo de Nagoya, España, los países de la Unión Europea, los países que son parte del protocolo de Nagoya, tienen obligación de exigir a sus usuarios que hayan cumplido con su sistema de acceso. Y ustedes tienen la misma obligación, también recíproca. Es decir, si usted está utilizando como investigador, César, un recurso genético español, tiene la obligación de acreditar que lo ha obtenido legalmente y Ecuador le podría sancionar por el incumplimiento de la legislación española de acceso, ¿no? No sé si con eso he cubierto todo. La última pregunta, bueno, me preguntas, no he entendido muy bien la tercera, pero voy a hacer mi interpretación y si no es correcta me vuelves a insistir. ¿Es la 391 un sistema especializado y demás? Bueno, yo diría que es un sistema de desarrollo, no es un sistema especializado de otro ámbito, ¿no? Que es el caso del Tratado Internacional, que se enfoca sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Ahí es más especializado. En su caso, yo no diría que la 391 es un sistema distinto, más especializado, sino que es un desarrollo del convenio, igual que el reglamento europeo no es un sistema más especializado, es la aplicación a nivel europeo del protocolo de Nagoya, ¿no? Entonces, yo entendería que la 391, discúlpeme, es el desarrollo del convenio de diversidad biológica en la región andina. Y lo único que tendrían que hacer es ajustar algunas de sus disposiciones para que tengan ese ámbito más universal, que no tiene ahora, ¿no? Ustedes tienen ciertos puntos de control o de verificación, pero se aplican solo a los recursos genéticos que procedan de la comunidad andina, ¿no? Los países de la comunidad andina. Conforme al protocolo de Nagoya, deberían ampliar eso a todos los países que son parte del protocolo de Nagoya. Clarísimo. Gracias, Alejandro. Hay un par de preguntas relacionadas con conocimientos tradicionales. Mario Delgado pregunta, ¿qué pasa con los conocimientos tradicionales asociados a recursos biológicos respecto a la propiedad intelectual? Y una pregunta correlacionada por parte de Diana Fernández, pregunta, ¿existen protocolos o recomendaciones que guían la obtención del consentimiento fundamentado previo? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Si el acceso a los recursos genéticos ya es complicado, pues cuando le introducimos más variables, como es el acceso a los conocimientos tradicionales, la cosa se complica un poco más, ¿no? Y además ahí, aunque no he entrado en detalle, porque, bueno, no daba tiempo, ¿no?, a cubrir todo con detalle, el protocolo de Nagoya es muy claro. Igual que dice que hay que obtener el consentimiento fundamentado previo y negociar condiciones mutuamente acordadas con las comunidades que tienen esos conocimientos, también dice que el Estado, los países, a la hora de regular el acceso, no deben imponer procedimientos que sean ajenos a esa comunidad, ¿no? Y se deben respetar, por tanto, los procedimientos consuetudinarios tradicionales que tengan esas comunidades. Eso es un reto, ¿no? Porque no sabemos cómo son esos procedimientos, no sabemos qué es lo que quiere la comunidad, ¿no? Y yo soy consciente de que eso supone una barrera, ¿no?, para los investigadores a la hora de acceder o tener confianza y les genera, pues, desconfianza, miedo y preocupación, ¿no?
Uno de los instrumentos en los que se apoya y destaca el protocolo de Nagoya es el desarrollo de protocolos bioculturales por parte de las comunidades. Un protocolo biocultural para el acceso a los recursos genéticos sería simplemente un documento en el que, un documento o cualquier otro tipo de soporte, ¿no? En el que la comunidad nos dice cómo está estructurada, cuáles son sus procedimientos, cómo quiere que nos acerquemos a ella, cómo quiere establecer esa relación con el investigador, ¿no? Esos protocolos bioculturales comunitarios yo creo que ayudan, ¿no?, a generar esa confianza, generan esa transparencia y ya preparan al investigador a cómo se tiene que acercar a esa comunidad, si le interesa acercarse a esa comunidad, cuáles van a ser las condiciones que le van a pedir, cuáles son los plazos igual para acceder a esa comunidad o a ese conocimiento, a ese recurso genético, ¿no? Entonces, desde el proyecto global y desde los proyectos nacionales que antes se han destacado, uno de los puntos claves que estamos apoyando es el desarrollo de estos protocolos bioculturales comunitarios. Y en la página del Centro de Intercambio de Información sobre ABS del Convenio de Diversidad Biológica, hay ejemplos a nivel regional en nuestra región, aquí en América Latina, muy interesantes. Y ahí destaco, por ejemplo, los recientes protocolos bioculturales comunitarios que se han desarrollado en México, ¿no?, que son varios además y con una metodología muy interesante, muy detallada, ¿no? No sé si con eso he cubierto las dos preguntas. La primera igual la he dejado sin cubrir. No recuerdo cuál era la primera. Sí, no, perfectamente, Alejandro, perfectamente. Muchas gracias. Hay un gran interés en realidad. El doctor Sergio Carrillo menciona, muchas gracias, doctor, le quiero felicitar. Y bueno, podríamos disponer de su material, nos pregunta. ¿Cómo lo contactamos para nuestras dudas? Al doctor Carrillo le respondemos que en esta misma plataforma, desde el día de mañana, pueden descargar tanto la grabación como la presentación que ha hecho el doctor Lago. Luego, una pregunta concreta por parte de David Granja, Alejandro. ¿Qué tan obligatorio es realizar la investigación en el país dueño de los recursos genéticos? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, David. Evidentemente, ahí tenemos el Convenio de Diversidad Biológica es un acuerdo internacional, ¿no? Y los acuerdos internacionales, por su propia naturaleza, son bastante generales, ¿no? No nos dan el detalle de lo que hay que hacer o no, simplemente nos dicen principios generales, ¿no? Entonces, ahí hay mucha flexibilidad, pero ahí yo creo que lo importante es tener en cuenta y a nivel nacional ser capaz de aterrizar pues ese intercambio de conocimiento, de ciencia, esa transferencia de ciencia, esa posibilidad de capacitación, ¿no?, para los locales en el corazón del sistema. ¿Y qué ha hecho muchos países? Bueno, pues muchos países, según su nivel de desarrollo, exigen que cualquiera que venga a investigar al país y quiera acceder a los recursos genéticos tenga una contraparte nacional, ¿no? ¿Y cómo se controla eso? Bueno, pues vuelvo a lo mismo, depende de los países. Hay algunos países que son más flexibles y laxos y no ponen mucho hincapié en este tipo de cosas y otros que en cambio entienden que si no hay una contraparte nacional no se puede llevar a cabo esa investigación, ¿no? Entonces, depende mucho del país y donde se tiene que articular bien es en la legislación nacional, ¿no? Por tanto, no podría alguien decir, bueno, es que no se ha llevado a cabo en el país de investigación, se ha incumplido el convenio de diversidad biológica o el protocolo de Nagoya. Bueno, habrá que ver lo que diga la legislación nacional. Espero haber aclarado un poquito mejor de esa manera. Y si me permites, Pablo, al comentario de Sergio Carrillo, me gustaría decir dos cosas. Una, evidentemente, el proyecto global y todos los proyectos nacionales que hay del PNUDKEF, acabamos de sacar hace poquito un sitio web donde va a estar aglutinada esa información, ¿no? El sitio web, bueno, les podemos pasar luego en un correo o poner la dirección del sitio web, pero ahí
lo importante es que va a haber una comunidad de práctica dentro de ese sitio web. Va a albergar la comunidad de práctica. Y la comunidad de práctica es un ejercicio parecido al que estamos haciendo hoy, ¿no? En el sentido de que pues nos ponemos un grupo de personas interesadas en estos temas a charlar sobre los mismos y lo hacemos o lo intentamos hacer de par a par, ¿no? De colega a colega, ¿no? Por tanto, en el próximo mes estaremos lanzando oficialmente esa comunidad práctica y desde ya invitarles a que participen y sean parte activa de la misma, ¿no? Pues con sus dudas, con sus cuestiones. Y la idea, insisto, es que ahí ustedes tengan una plataforma para lanzar todas sus inquietudes, preguntas sobre la materia, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Eh, eh, una pregunta más, quizás. Recuerden que terminamos a las 12 del día y antes de formular la pregunta queremos agradecer al INAVIO por su apoyo, concretamente a Francisco Prieto, Diego Inclán y Alejandra Buri, con quienes hemos coordinado este webinar. Una de las últimas preguntas quizás es Ismenia Íñiguez pregunta, ¿qué estrategia se propone para garantizar que se cumpla el incentivo para la conservación, siendo este uno de los objetivos del protocolo? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, ¿no? ¿Cómo los países están canalizando, ¿no? Ese reparto de beneficios hacia la conservación de la biodiversidad? Nuevamente, depende mucho del país, ¿no? De cómo haya establecido cuáles son sus prioridades a la hora de repartir beneficios, ¿no? Un país puede decir, bueno, pues para mí la prioridad es que haya una contraparte nacional de investigación y que esa contraparte absorba y canalice todo el reparto de beneficios, por ejemplo. Otros dicen, bueno, tiene que haber un porcentaje o una parte que vaya a proyectos de conservación de la biodiversidad, ¿no? Y ahí hay diferentes fórmulas. Hay países que prefieren hacerlo proyecto por proyecto y hay otros países que cuentan con fondos, ¿no?, específicos para la conservación de la biodiversidad y lo que hacen en los contratos de acuerdo y reparto de beneficios es establecer una cláusula por la cual esos beneficios monetarios, económicos, se tienen que transferir o canalizar una parte o todo a través de ese fondo, ¿no?, nacional. Pero insisto, depende mucho de, bueno, de las circunstancias de cada país. En algunos países existe el principio de caja única y no se permiten o no se articulan bien este tipo de fondos específicos, ¿no? Y entonces ahí, pues igual es más práctico articular en el propio contrato qué proyecto, qué colaboración concreta va a hacer, ¿no?, a raíz de ese contrato, a raíz de ese acceso al recurso genético. En otros países, como digo, hay estos fondos que facilitan mucho, ¿no?, ese flujo más constante, más directo, ¿no?, a una cuenta, a un fondo, ¿no?, específico. Gracias, Alejandro. Bueno, quizás una última pregunta puntual que formula Fernando Nogales en cuanto a que a él le gustaría saber qué institución es la más indicada para determinar los puntos de verificación o esto depende de las competencias de cada entidad relacionada. Bueno, lo he escuchado un poquito entrecortado, pero creo que la pregunta hacía referencia a cómo se deben determinar los puntos de verificación, ¿verdad? ¿Qué instituciones? Bueno, perdón. Lo que nos dice el protocolo es que los puntos de verificación tienen que ser efectivos, ¿no? Una de las debilidades del protocolo es que no nos dice exactamente cuál, ¿no?, qué punto de control tengo que establecer, lo cual pues va a nivel internacional a suponer un reto, ¿no?, porque igual no todos los países están controlando igual, ¿no? En este sentido, lo importante es ser efectivos, ¿no?, y tener un buen control. Para eso, la clave es por dónde pasan los usuarios de recursos genéticos de mi país, ¿no? Es decir, es muy importante saber qué tipo de investigaciones y qué tipo de sectores biotecnológicos tengo en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque igual en mi país, pues, se lleva a cabo mucha investigación farmacéutica, por ejemplo. Bueno, pues si lo pongo en patentes,
pues igual en este caso cubro muchas cosas. Pero si en mi país tengo sector cosmético, por ejemplo, la mayoría no suelen pasar por patentes, ¿no? Entonces, ahí quizás la reflexión es por dónde están pasando, qué tipo de usuarios de recursos genéticos tengo en mi país y una vez que identifico cuáles son la mayoría de usuarios, ver por dónde pasan, ¿no? Qué procedimientos tienen que cumplir. Entonces, insisto, va a variar un poco, no hay una ideal, probablemente haya que hacer una combinación de 2, 3 puntos de verificación, ¿no? La Unión Europea me parece interesante el enfoque que tiene, aunque tiene muchas carencias y es muy mejorable, no me malinterpreten, pero lo conozco de primera mano y me parece interesante porque han establecido 2 puntos de verificación. Uno que intenta cubrir el principio de la cadena de valor, ¿verdad? Y si uno tiene un buen punto, que es la financiación pública y privada de proyectos de investigación, ¿no? Bueno, si el investigador inicial que mete el recurso genético en la cadena de valor, que empieza a investigar con algo, cumple, nos aseguramos que el resto de la cadena vaya a cumplir, ¿no? Lo cual es muy importante. Y también establece otro, dice, bueno, igual no pasan por aquí, no pasan por financiación pública o privada de proyectos de investigación. El segundo es al final de la cadena, ¿no? La comercialización. Bueno, pues antes de que un producto vaya al mercado, controlo al usuario y que me demuestre que ha accedido legalmente al recurso genético, ¿no? Ese enfoque, insisto, me parece muy interesante porque abarca o intenta abarcar toda la cadena de valor, ¿no? Al principio y al final de la misma. Y luego, pues patentes también es muy relevante y se lleva años discutiendo, ¿no? Y hay países que ya lo han establecido, ¿no? De forma efectiva, ¿no? Y ustedes lo tienen, por ejemplo, en la 391, luego con la 486, ¿no? Con la decisión 486 de la Comunidad Andina. Mil gracias, Alejandro. Bueno, se nos terminó el tiempo y queremos agradecer a todos los participantes. Hubo un gran interés a juzgar por las preguntas. De hecho, se nos quedan algunas preguntas que lamentablemente ya no hubo el tiempo para responder, pero quedamos con entusiasmados con volver a hacer un webinar parecido en las próximas semanas, quizás, y ustedes serán informados con la suficiente anticipación. Mil gracias al doctor Alejandro Lago, muchas gracias Alejandro Ibérico Herbias, coordinador del programa de voluntarios de Naciones Unidas, también a todas las instituciones que han trabajado con nosotros en este webinar, el INABIO, el Ministerio del Ambiente, CENACYT, CENADI, la Red Bio y al proyecto Global ABS. Bueno, mil gracias a todos, un buen día. Muchas gracias, un abrazo a ustedes, a todos ustedes, gracias.